Vamos a construir algunos detalles de una perspectiva de cuadro inclinado. Tenemos la línea del horizonte y ahora tenemos, por ejemplo, un prisma. Un prisma cuyas fugas son estas y vamos a poner, por ejemplo, la fuga de las verticales aquí abajo. Entonces unimos este punto con este y tenemos ahí los tres horizontes o rectas límites de los planos de proyección. Entonces, por ejemplo, dibujamos la casa por aquí y por aquí. Estas son las paredes verticales de la casa, esta pared y, por ejemplo, esta. Si dibujo aquí las diagonales del cuadrilátero, pues tengo que uniendo la fuga con este punto, pues tengo la línea que pasa por el medio. Según eso, ahora puedo hacer, por ejemplo, un tejado que venga hasta aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, que esta línea sea paralela a esta. Entonces esta es paralela a la parte superior del tejado, fuga hacia allá. Y esta línea, como es paralela a esta, también fugará en el mismo punto que esta con esta, o sea que serán las tres paralelas. Bueno, tenemos ya ahí la perspectiva de la casa. Si hacemos la línea de atrás, de la base, y ahora unimos con esto, lo mismo, fugamos hacia allá, pues tenemos aquí en el punto de corte la otra línea esta. Bueno, tenemos también que esta línea, si corta aquí, pues esta también va a cortar en el mismo punto, ya que por ser paralelas fugan a un punto común y debe ser sobre este horizonte, ya que, como podemos ver según esta perspectiva, toda esta cara, que es un pentágono irregular, está sobre el plano de esa recta del horizonte. Bueno, tenemos entonces ya la perspectiva de la casa, cuyas líneas vamos a reforzar para que se vea un poco más claramente. Tenemos esta línea paralela a la del horizonte, tenemos esta que por ser paralela a esta también lo es, tenemos las paredes verticales de la casa, cuyos extremos son líneas aristas también verticales que por tanto fugan aquí. Y tenemos esa figura que en realidad es un prisma pentagonal. Vamos a hacer también las líneas de la cara de atrás y también estas de aquí. Bueno, tenemos ahí todo el prisma con las 5 caras del pentágono y las 2 bases. Bueno, una vez que tenemos esto, se pide calcular, por ejemplo, el punto de vista. Vamos a ampliar algo más la casa, por ejemplo, vamos a poner aquí un detalle, una ampliación. Esta línea, por ser vertical, fuga junto con esta hacia allá. Ahora estas, por ser ortogonales a estas, fugan hacia allá. Se supone que todos los muros son ortogonales entre sí. Esta fuga hacia allá, fuga hacia allá. Ahora levantamos verticales que por tanto van hacia allá. Fuga hacia allá y ahora fuga hacia allá. Ahí hemos puesto un prisma paralelepípedo ensamblado a la casa, anejo a la casa, mejor que ensamblado, ya que no es una pieza mecánica. Bueno, una vez que tenemos esto, simplemente le vamos a dar un tejado. Por ejemplo, ya que la línea esta del horizonte viene por aquí, pues vamos a hacer, no como en este caso que fueran paralelas, sino que se corten. Entonces se va a cortar exactamente sobre esta línea, ya que está sobre el plano de esta cara. Vamos a hacer, por ejemplo, que sea así de pequeña, este triángulo. Entonces, si prolongamos esta línea, vemos que su fuga está aquí. Bueno, pues necesariamente, al fugar hacia ese punto de fuga, me corta aquí a la vertical que va hacia la fuga de abajo, por tanto, la paralela es esta.
que quiere decir que fugará también en el mismo punto de fuga. Bueno, vamos a reforzar líneas de ese prisma de última hora. Decíamos que esto fuga hacia esta fuga, y esta por ser paralela también, y esta por ser paralela a las de abajo, pues también. Paralela a estas. Estas las de abajo. Y luego esto discontinuo, por aquí ya estas quedarían discontinuas, pero quedaron continuas de antes. Tenemos ya el prisma. Se pide calcular ahora los datos de la perspectiva, el punto de vista, etc. Bueno, sabemos que estos ángulos en el espacio son de 90, ya que los muros, pues bueno, vistos desde arriba serán de 90. También sabemos que en el espacio esto es de 90, ya que las paredes tienen las aristas verticales, obviamente. Entonces, si cogemos en una recta cualquiera una traza en un punto cualquiera, pues tenemos la traza de este plano va a pasar por este punto. Ahora dibujamos, por ejemplo, respecto a esta línea y esta, una línea ortogonal. Entonces vamos a representar el perfil de la perspectiva para que se entienda mejor. Nos cabe aquí. Bien. Bueno, lo voy a echar un poco más hacia aquí, que hay sitio para que se vea mejor. Este es el plano de cuadro visto de perfil. Bueno, entonces tenemos que el punto de vista tiene que quedar en la vertical que pasa por esta fuga, ya que en realidad todas las fugas son verticales, entonces las verticales caen hacia aquí. Entonces levanto una vertical hasta que me corte aquí, a la línea del horizonte, y hago una semicircunferencia. Como sé que en realidad los prismas tienen entre las aristas horizontales y verticales 90 grados, pues el punto de vista va a estar dentro de la semicircunferencia, que también tendrá 90 grados. Bueno, y tenemos también que 90 grados forman, pues, por ejemplo, las aristas de la casa, por ejemplo, estas, por ejemplo, esta y esta. Entonces, según eso, por estos dos fugas pasan también el punto de vista. Hago la semicircunferencia. Sabemos que queda dentro de esa semicircunferencia, y sabemos también que, como acabamos de ver, queda sobre esta vertical, por tanto la fuga queda aquí exactamente, pero aquí está abatido. Entonces simplemente lo que hago es un desabatimiento hasta que me corte a este arco, o sea, hago este giro hasta que me corte, entonces hago el giro y corta aquí. Eso quiere decir que el punto de vista, si hago el ortogonal, queda aquí en su segundo abatimiento, exactamente a esta altura en el espacio, o sea, esta altura en el espacio, aquí. Y el punto principal es este. Entonces proyecto el punto de vista y punto principal aquí, P y V, con su distancia real. Entonces ahí lo estoy viendo en verdadera magnitud, ese segmento PV. Bueno, tenemos también que el plano sigue esta inclinación, y como acabamos de ver, la fuga está aquí, que proyectamos aquí mediante una ortogonal al plano de cuadro. Lógicamente este ángulo es de 90 grados, este de aquí, porque en realidad es el plano y V. Decíamos que el punto de fuga es la antipolar respecto al círculo de distancia. El círculo de distancia será el círculo que tiene este radio. Ya no lo dibujamos porque ya hay mucha cosa. Bueno, una vez que tenemos esto, pues simplemente se pide, por ejemplo, calcular la forma de la casa en verdadera forma. Bueno, pues para eso necesitamos el plano, por ejemplo, este que contiene a la base de la casa. Entonces, si yo dibujo esta línea, la que pasa por V abatido, esto lo llamará V entre paréntesis, y esto V entre paréntesis 2, y esto V entre paréntesis 1, entonces tengo que la orientación de la casa real es esta. Bueno, pues como la traza es esta, pues tengo que por la traza de esta recta y la de esta que viene aquí, hago paralelas a esas dos, a una y a la otra, y aquí tengo ya la esquina de la casa esta que llamaré A y su perspectiva, A'. Así podría obtener
la perspectiva de toda la planta. Porque si ahora alineo V con este punto, pues tengo aquí ya la perspectiva de B, que es B', ya que este es el plano abatido hacia abajo. Entonces tengo aquí B', ahora tengo C aquí, C', C y C', y lo mismo aquí abajo haciendo una paralela, ya que son todas paralelas y una paralela, tengo ya el prisma correspondiente a esa casa. Pero puedo proyectar también desde V, desde el punto de vista que queda aquí arriba, proyectar este punto. Puedo proyectar también el punto de atrás. Entonces sé que ese fragmento es ortogonal y sigue esta dirección. Puedo proyectar también este punto desde V hasta que corte aquí. Y ahora, haciendo una paralela a esta, tengo ya ese fragmento, ese añadido. Si prolongo esto hacia la fuga, pues cae aquí. Pues, lógicamente, al hacer una paralela a esta por ese punto, también me pasa por el mismo punto. Bueno, tengo en consecuencia ya la planta de la casa en verdadera magnitud. O sea, todo este detalle. Bueno, habíamos dicho ya que la arista del tejado pasaba por el medio, o sea que esa sería la planta de la casa. Si ahora, por ejemplo, quiero saber las alturas, sé, por ejemplo, que la dimensión real de AB pues es A'B', o sea, es desde aquí hasta aquí. Pero ahora quiero saber las alturas reales de esa casa, o sea, esto. Bueno, pues si quiero saber la altura real, lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, proyectar esto hasta el plano del cuadro. Bueno, proyecto este punto y lo tengo aquí, lo vamos a hacer en otro color para que se vea mejor. Porque habiendo tanta línea, voy a proyectar la altura real de esto y de esto, porque es la misma todas, ¿no? Entonces, simplemente tengo que este plano viene por aquí, su traza, eso quiere decir que sale de aquí. Y es paralelo a esta dirección. Entonces viene por aquí. Si alineo V con esos dos puntos, me corta aquí. Y ahora por aquí, haciendo una ortogonal, tengo la altura real de la casa, que es esta. ¿Por qué? Porque en realidad, si esto está visto de perfil, o sea, visto de perfil, ahora lo giramos, pues la dimensión esta de la casa, desde V estoy alineando los puntos de esa vertical hasta que me corten al plano del cuadro en dos puntos. Y esos dos puntos los proyecto ahí. Eso quiere decir que la dimensión de esto realmente es esto. Y que por lo tanto el suelo de la casa viene por aquí. Podría hacer lo mismo con los demás, incluso con la altura del tejado. Pero en realidad, si proyecto aquí todas las líneas, aquí sale más estrecho, porque aquí la casa está inclinada. O sea, como vemos aquí, no me va a dar la dimensión real, no me interesa. Si, por ejemplo, me piden el ángulo que forma esta línea con el plano del cuadro, pues ya sé cuál es, porque como son paralelas, es paralela al plano del cuadro. Entonces, para obtener su fuga, si se cortaran aquí, pues tendría que proyectar la fuga, y esta sería la inclinación. Ahora bien, como es paraleles y la fuga está en el infinito, pues tendré que hacer una paralela al plano del cuadro, y paralela al plano del cuadro tengo que la fuga de esa recta queda al infinito. Entonces, si sé la anchura de la casa, que es esta, la anchura real, sé exactamente el tejado aquí cómo va a ser, porque va a tener las dos aristas, o sea, esta línea va a ser exactamente paralela al plano del cuadro. O sea, sé que va a ser con esta dirección. Si, por ejemplo, me piden el ángulo que forman estas dos líneas, pues ahora tengo que cambiar la orientación. Cojo el papel, lo giro, y ahora me piden el ángulo que forma esta línea, cuya fuga es esta, y esta línea cuya fuga es esta. Y resulta que el punto principal, habíamos dicho que
lo habíamos obtenido, a ver que está al revés y no se ve, el punto principal es este. Y la altura real del punto de vista es esta. Entonces hago una perpendicular a la línea del horizonte, cojo la altura real, que es esta, la vamos a poner en otro color. ¿Cuántos accidentes? A ver, la ponemos en otro color. O sea, tengo, la altura es esta. Entonces ahora la pongo siempre paralela a la línea del horizonte. Hago centro aquí, hago un arco y tengo aquí el nuevo V abatido, ¿no? Entonces, ahora que ya tengo V aquí, pues lo único que hago es, por ejemplo, unirlo con este punto, hacer centro aquí y hacer un arco hasta que me corte ahí. Ahí tengo el nuevo V, voy a poner V2 ahí abatido. Bueno, pues según eso decía el ángulo que forma esta línea y con esta pues es exactamente este ángulo. Bueno, este es el ángulo buscado. Lógicamente vemos aquí que tiene más de 90 grados, como pasa aquí. Aquí lo vemos ya en verdadera forma. Bueno, pues esas serían las cuestiones principales que podemos deducir de esta perspectiva de cuadro inclinado. Quizás lo más importante es obtener las alturas, y para eso proyectamos aquí sobre el plano del cuadro, que es este. Entonces, proyectando y por el punto correspondiente, que sabemos que viene sobre esta línea, unimos con V, nos corta aquí. Bueno, pues esta, su altura sobre el plano del cuadro es esta, por eso proyectada da esta línea. Y luego también saber la planta de la casa, que es esta, mediante abatimiento. Y luego el ángulo de cualquier par de rectas, como pasó aquí, por ejemplo. También podríamos saber el ángulo este, pues lo mismo que hicimos con esta línea del horizonte, abatiendo el punto de vista así. O sea, podría girar por aquí el papel y traer este V hacia aquí, que está aquí. Pues ahora haría lo mismo aquí. Para saber el ángulo entre, por ejemplo, esta recta y esta, pues tenemos, esta tiene aquí su fuga, esta lo tiene aquí. Pues lo único que tengo que hacer es abatir V hacia aquí y unir V con este punto y con este, obteniendo ahí el ángulo real de esas dos líneas, con lo cual quedaría también resuelto el ejercicio.